Buenos días, estimados televidentes. Bienvenidos una vez más a este programa Desayuna con tu abogado. A ver si producción, por favor, nos comparte pantalla con el coconductor Adolfo Laviana. El día de hoy vamos a traer un programa muy especial, algo diferente, algo absolutamente necesario. El día de hoy vamos a hablar, vamos a analizar, más que todo, a comentar lo que ha sido la auditoría que se ha realizado en el Colegio de Abogados de Piura. ¿Cómo se encuentra la situación financiera, administrativa del ICAC precisamente? Y el día de hoy vamos a compartir programa con el doctor Adolfo Laviana González. ¿Ya lo tienen al aire? Estamos transmitiendo el programa desde Piura, España. Ya tenemos una larga relación entre Piura y España desde hace muchos años. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues muy bien, don Ángel. Aquí, efectivamente, sorprendido tras el análisis de esa auditoría. Y efectivamente vamos a hablar durante el día de hoy, no de la teoría, sino de la realidad, que nos toca desde muy cerca de la situación financiera y administrativa del Colegio de Abogados de Piura, que después de lo visto, no sé si se puede decir ilustre, pero desde luego... Sí, Adolfo, durante las últimas semanas se han publicado los informes de auditoría que corresponden a los años 2017, al año 2024 precisamente, y lo que revela esto, de verdad, francamente, es preocupante. Claro, don Ángel, ¿qué pasa? Finanzas, ¿qué riesgos corremos como institución? De eso vamos a hablar, pero vamos a hablar con documentos, con cifras y sobre todo con respeto a la verdad, como siempre hemos hecho en nuestro programa. Claro, y el día de hoy también vamos a contar con la participación del abogado Francisco Monzón, que también en su momento fue un candidato al Colegio de Abogados de Piura para comentar sobre esta auditoría. Bien, quédense con nosotros que vamos a empezar este programa, vamos a un corte comercial y volvemos. Estamos con el doctor Monzón. Hasta ahora. Retomamos este programa, estimados televidentes. A ver si nos conecta producción con el doctor Adolfo. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Una vez más, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días al doctor Francisco Monzón también. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a tocar el corazón de nuestra institución, Adolfo. Pues vamos a analizar y con respeto los resultados de la auditoría realizada al Ilustre Colegio de Abogados de Piura y Túnez. Y para acompañarnos en esta reflexión tenemos aquí con nosotros al doctor Francisco Monzón, quien también fue candidato en las últimas elecciones del Colegio de Abogados. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente aquí en tu programa. La verdad que siempre es agradable intercambiar ideas. Igualmente un saludo para el colega que está desde España. Bueno, yo creo que es muy importante conversar sobre el tema. Solamente una aclaración, mi nombre exacto es Guillermo Francisco Monzón Huertas. Siempre es bueno aclarar, pero
contento, muy contento de estar contigo nuevamente, amigo. Muchas gracias, doctor Monzón. Bueno, Adolfo, primero, ¿qué es lo que vamos a poner claro en este? No, claro, primero vamos a entrar en materia, nos vamos a poner en claro qué es una auditoría institucional, ¿no? Porque una auditoría institucional es un examen independiente, ojito, que evalúa cómo se han manejado los fondos, los documentos y la organización administrativa de una institución. Claro, y aquí no se va a buscar, Adolfo, culpables, sino lo que se va a buscar es la identificación de errores, ¿verdad? Los riesgos y las oportunidades que podemos tener como institución para mejorar la situación del Colegio de Abogados de Piura. Pues sí, estamos hablando de recursos de todos los colegiados, más que nada de nuestra propia imagen pública, porque somos abogados todos, y además de la capacidad del colegio para ser fuerte, respetado y sobre todo también independiente. Hay que recordar que una institución, doctor, también, para que sea sólida, para que sea estable, tiene que tener un control interno también sólido, ¿verdad? Eso evitaría que tenga vulnerabilidades y eso no nos afecte a nosotros como abogados, ¿cierto? ¿Usted qué opina respecto a eso? Claro, bueno, nosotros venimos de hace muchos años como institución, como ICAC, una crisis, ¿no? Llevado por una serie de situaciones que ya ustedes conocen, lo conocen todos los abogados de Piura. Entonces, ante esa crisis, que también era de un orden económico, y justamente por una desorganización o un desorden en el manejo del ICAP, es que era necesario, era no solamente una promesa de campaña de los que postulamos, sino era una obligación hacer una auditoría. Y bueno, lo importante es que se ha hecho. Yo creo que vamos a comentar los aspectos más vitales de esta auditoría y también de repente hacer un comentario sobre qué acciones se tiene que tomar y para evitar que ocurra más adelante situaciones de esta naturaleza que no permiten que las instituciones como la nuestra crezca, ¿no? Y llegue al lugar que todos queremos, ¿no? Sobre todo, doctor, porque, vamos a ver, nosotros, al final, el resumen va a ser un escándalo, pero nosotros no venimos para hacer el escándalo. Es decir, lo que hemos hecho ha sido recopilar la información que publicó nuestro propio Colegio de Abogados y mostrar las cifras con los documentos en mano de la verdadera situación que la auditoría reveló. Que, por cierto, una auditoría que deja todavía muchos interrogantes como veremos en el futuro. Claro, eso lo vamos a ver, Adolfo, en el próximo bloque. Vamos a ir a un corte comercial en este momento y volvemos con este programa. Comenzamos con la almendra del programa. Okay. Bien, estamos de regreso con este programa, doctor Adolfo, y vamos a hablar qué exactamente encontraron los auditores en estos años que han sido examinados. Ya, muy bien, don Ángel. Don Guillermo, vamos a comenzar por los hallazgos que hemos encontrado y para no abrumarlos con tecnicismos, vamos a hacerlo lo más sencillo, ya, pero para que se pueda dimensionar realmente la magnitud de este problema. Bien, vamos a comenzar con la auditoría al año 2017. A ver si puedes poner la diapositiva del año 2017. El auditor en el año 2017 se abstiene de emitir opinión. Y esto, para explicárselo, tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando se realiza una auditoría hay que analizar la documentación oficial, la documentación contable oficial.
Una vez que se analiza la documentación contable oficial, podemos emitir una opinión sobre esa documentación. Pero cuando no hay documentación contable oficial, las normas internacionales de auditoría aconsejan la abstención de opinión. Bien, pues vamos a ver qué pasó en el 2017. Que el auditor dice que se abstiene porque no obtuvo evidencia contable ni adecuada ni suficiente para validar los estados financieros. Y a 31 de diciembre no se logró validar, no se logró que hubiera algo más de 114.000 soles en efectivo, que hubiera cuentas por cobrar a diferentes conceptos por importe de casi 600.000 soles, que el activo fijo fuese de 1 millón aproximadamente de soles, porque no había ni inventario, o que, por ejemplo, los ingresos del ICAP fueran de 1,5 millones. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué implicancias tiene esto? Pues que hay ausencia de evidencia básica contable y tributaria, riesgo de sanciones tributarias y administrativas, obviamente una pérdida de confianza en la gestión y una violación de principios contables y de transparencia financiera. Por cierto, esto no es que lo diga yo, esto lo dice la propia auditoría. Por lo tanto, este informe revela que desde 2017 la situación del colegio, la situación financiera del colegio, ya era insostenible, sin inventario, sin control de ingresos, sin evaluación de litigios. No se trataba de pequeños errores, sino de una estructura completa de incumplimientos que compromete la credibilidad de la institución. Bien, vamos a pasar al año 2018. A ver si se puede poner la del 2018. Bueno, no sé si... no tengo audio, ¿no? Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí, estamos escuchando perfecto. Perfecto. Vamos a ver a mitad de 2018. Tengo que indicar que todas estos datos son obtenidos de los propios documentos, aunque obviamente no venían reflejados de esta manera, y es un resumen que hemos realizado desde nuestro lugar, ¿vale? Entonces, en el año 2018, la auditoría se abstiene también de emitir opinión y volvemos a lo mismo. Se abstiene porque no hay documentación suficiente para validar esos estados financieros. ¿Y qué dicen esos estados financieros de 2018? Y vayan viendo, ¿no? Vayan comparando. 2017, casi 116.000 soles en caja. En el 2018, 15.000 soles en caja. Y pendientes de cobrar, en el año 2017, pendientes de cobrar 600.000. Aquí hay pendientes de cobrar apenas 100.000 soles. Y sin embargo, ven que no hay dinero en caja. ¿Qué más es curioso? Los ingresos. Los ingresos son por 1.246.000 soles. Gastos administrativos, 1.130.000. El número redondo, ¿verdad? Por lo tanto, volvemos a lo mismo, es decir, no se puede confirmar estos datos por parte de los auditores y hay vulneración del principio de transparencia y contabilidad. Bien, vamos al año 2019. A ver si ponen la diapositiva del 2019, donde también
observar que en el año 2019 tampoco se emite opinión por parte de los auditores. Y esto ya es recurrente, no se emite opinión porque en el año 2019 tampoco existía documentación contable, evidencia contable que demuestre que eso que se está indicando es lo correcto. ¿Y qué indican los auditores? Indican que había algo menos de 20.000 soles en caja, algo menos de 70.000 soles para cobrar. El activo pasa a ser de 4.400.000 soles, es decir, se aumenta de poco más de 1 millón a 4 veces más, pero no hay control ni inventario y los ingresos del ICAP pasan a ser de casi 700.000 soles más, es decir, de 1,5 millones en 2018 a 2.250.000 en 2019. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que los auditores indican que, bueno, que no son capaces de confirmar la situación patrimonial real del colegio, que se incumplen las normas contables internacionales, la famosa NIA, y que hay grave afectación a la imagen institucional frente a agremiados y autoridades. Bueno, en la misma situación vamos a ir al año 2020. Siguiente diapositiva. Vemos el año 2020. Tampoco los auditores van a emitir opinión sobre este año, y este año es el año de la pandemia. Y por lo tanto, este dato contable se presume que es el dato contable a 31 de diciembre del año 2020. ¿Cuánto había en caja? 787 soles. ¿Y cuánto había de activo? Volvió a aumentar hasta los 4 millones, casi 400.000 soles. Aquí ya no figura el pendiente de cobro, los ingresos pendientes de cobrar. Pero sí, los ingresos del ICAP pasaron a ser de menos de 900.000 soles, para entendernos casi 1.300.000 o 400.000 soles menos que el año anterior. Bien, nuevamente los auditores dicen que, bueno, que no pueden verificar con certeza ni los ingresos, ni los egresos, ni el patrimonio, y que se reitera el patrón de desorden contable observado en ejercicios anteriores. Ustedes vayan mentalmente visualizando quiénes eran los decanos y las juntas directivas en estas oportunidades. Vamos al 2021. Bien, aquí vemos el 2021, donde el árbitro vuelve a decir que no va a emitir opinión porque tampoco tiene fiabilidad en los estados financieros. Y aquí observamos que el efectivo pasa a ser de 19.800 soles, obviamente a 31 de diciembre del 2021. El activo fijo casi se mantiene. Las obligaciones financieras aquí no pasan a ser de 1,5 millones, o sea, debemos en 2021 1,5 millones. Los ingresos del ICAP aumentan hasta casi 1,5 millones. Y bueno, el resto de ítems pues son muy similares, pero también indica el ámbito que no se observan las normas internacionales de auditoría y que se deteriora
la confianza institucional y recomienda pues la reconstrucción de la documentación de todos los. Entonces ya estamos viendo que con este informe hay otra prueba más de que el colegio opera por sí, control y sin registro. No hay evidencia para explicar ingresos por más de 1,5 millones de soles, o casi 1,5 millones de soles, y va repitiéndose el mismo patrón. Entonces ya diríamos, oiga, ¿esto es una negligencia o esto se hace a propósito? Bien, vamos al año 2022. Y en el año 2022 vuelve el auditor a abstenerse de emitir opinión. Es decir, tampoco encontró ni un documento que pudiera evidenciar los datos que figuran en el balance. Aquí ya hay un remanente de 150.000 soles, es decir, en caja había 150.000 soles, el activo fijo 4 millones casi y medio, y las cuentas a pagar pasan vertiginosamente de 1.485.000 soles. Los ingresos están en torno a 1.400.000 soles. Bien, vuelve otra vez a recomendar el editor que se regularice los saldos y que se reconstruya nuevamente la contabilidad. Vamos al año 2023. Bien, en el año 2023, el auditor que tampoco va a realizar una opinión porque no tiene los datos para ello. En este año 2023 hay un efectivo o caja, podríamos decir, de poco más de 340.000 soles, el activo fijo sigue exactamente igual, las cuentas por pagar pasan a ser de poco más de 200.000 soles y seguimos debiendo a los bancos 1.200.000 soles. Bueno, los ingresos parece ser que solamente se encontraron por 8.000 soles. Bien, nuevamente en este informe se indica por parte de los auditores que se siguen cumpliendo las normas de contabilidad. Bueno, y ahora vamos al 2024. ¿Y qué pasa en el año 2024? Pues en el año 2024 no se evalúa todo el ejercicio. ¿Y por qué razón? Porque solo se va a evaluar hasta la entrada de la nueva gestión. Por lo tanto, se evalúa de enero a julio del 2024. Y de enero a 19 de julio de 2024, tampoco, estamos hablando del 2024, el año pasado. Ojito, que la auditoría fue hecha en noviembre, presentada en noviembre de 2024, es decir, ya con la nueva junta directiva planteada. Y entonces, de enero del 2024 a junio del 2024, tampoco esta nueva junta directiva, la nueva, tampoco consigue presentar el estado de ingresos concretos. No hay evidencia lo que se abre a las declaraciones tributarias en el PDT 621. En definitiva, durante todos estos años, parece que no hay ni un documento que justificar todos los egresos.
Bien, que no exista un estado de ingresos en 2024, hombre, eso ya no es un olvido, eso ya es una omisión grave, ¿no? O sea, eso demuestra que falta de control en el colegio que no ha sido corregido. No hay cómo saber cuánto se recaudó, ni siquiera en el 2024. Como conducir un vehículo a ciegas, ¿no? El riesgo del colapso institucional es evidente. Entonces, ¿qué tenemos? Y ahora pues puede conversar nuestro invitado Guillermo. ¿Cuáles son los hallazgos de la auditoría? Bueno, parece que hay una sobrevalorización de las mejoras en oficinas, hay una falta de documentación física de ingresos y egresos en 2024, la auditoría tenía un cronograma y la documentación Caja Piura se entregó con retraso. No hay hoja de trabajo ni a generar, no hay control sobre deudas, por ejemplo, de los miembros. Los tributos laborales de salud, VP, no están provisionados ni pagados. Existen 3 préstamos y solo hay uno registrado. En los servicios básicos no hay precisión de los estados financieros. Hay diferencias contables importantes frente a la declaración, la declaración jurada tributaria, y el ingreso por colegiaturas no tiene sustento. Y aquí voy a hacer una pausa, porque yo me pregunto cómo los auditores no podrían saber cuántos somos los agremiados cuando ha habido varios periodos de elecciones en las que estaba el padrón al día. Entonces, ¿cómo se puede decir que no se puede saber cuántos éramos los agremiados si está el padrón de los convocatorias electorales? Entonces, aquí ya tenemos identificados posibles fraudes contables, o por lo menos una negligencia muy grave, una inexactitud entre los datos presentados a la SUNAT, lo cual puede originar sanciones tributarias, incluso civiles o penales, y también ha habido una falta de transparencia exagerada. No sé qué opina nuestro invitado sobre lo que acabamos de ver, y todavía falta un poquito más. Adelante, doctor. Ok, sí. Bueno, en primer lugar quería hacer un comentario para de repente un mejor análisis. Hace 2 semanas, 3 semanas, un día sábado como hoy, nos convocaron a una asamblea donde el auditor informó, explicó el trabajo que habían realizado, ¿no? Así como usted lo ha hecho, pero digamos que es lo que ellos habían encontrado, lo que ellos habían visto, y qué situaciones también habían tenido de problema para abstenerse de dar una opinión. Y la asamblea concluyó de que debía de hacerse una ampliación de auditoría. ¿Por qué? Porque como usted también lo ha señalado en su posición, hay algunos vacíos y algunas situaciones que no se pueden entender, como por ejemplo, el expositor de ese sábado no tenía claro cuándo había sido el préstamo que tenemos con la Caja Municipal, lo cual a mí me llamó la atención que no lo tenga claro, porque son documentos que sí deben de estar, incluso los actuales, porque se sigue pagando esa cuenta y ahí se sale, como todos conocemos, en un reporte cuál es la fecha de inicio y están las cuotas pagadas o por pagarse. Entonces, esa información no la tenía él, no sabía ni cuándo había sido ese préstamo, el cual había sido el 2018. Entonces,
porque como dijo, no tenía ninguna documentación. Para él el préstamo recién había sido el 2020, porque había encontrado documentación del pago de préstamo en el 2020. Entonces eso se debía porque la Caja de Piura, según él, no le había dado información, y no le había dado porque los colegas que actualmente están en el Consejo Directivo, el señor decano y sus consejeros, recién esa semana de la que le estoy hablando, habían tenido la representación, digamos, la vigencia de poder de registros públicos. Entonces recién ellos pueden presentarse no solamente ante la Caja, sino ante cualquier institución a pedir información o todo lo que venga en relación o conveniencia del colegio. Entonces, entonces no tiene completo, y cuando uno no tiene una información completa, obviamente no pueden ser sus conclusiones de repente hasta correctas. Entonces nosotros fuimos uno de los que pedimos que se haga una ampliación, ¿no? Ya está claro, muchas irregularidades, hay cosas que aún no ha mencionado usted, pero sí creo que es necesario esa ampliación. Es necesario porque, como le digo, el préstamo es de vital, es importante para determinar incluso responsabilidades, ¿no? ¿Cuándo se ha pagado, cuándo no se ha pagado, cuándo no se ha pagado a tiempo, ¿no? Es extraño, bueno, ¿por qué no había documentación antes? Del dominio de 2017, 2018, cuando se adquiere el préstamo, el contrato, él no había tenido acceso al contrato. Entonces esa información es relevante, por eso que se ha pedido esa ampliación, y tengo entendido que se está haciendo las coordinaciones para que se efectúe, ¿no? Entonces, luego por lo demás, pues obviamente que ese desorden, ¿no? El Colegio de Abogados, y no me van a dejar mentir abogados que tenemos ya nuestros años en el ICAP, no era manejada como una institución, no había una mentalidad gerencial. Entonces solamente pues era un ente que se dedicaba a las ceremonias, a los brindis, y entonces pero como el mundo ha cambiado y las exigencias también han cambiado, hay una serie de situaciones que deben de hacerse y no se han cumplido. O sea, está claro, el desorden es evidente porque no tenemos, como también dice en la auditoría, reglamentos, documentos de gestión que nos permitan, ¿no? Que permitan, por ejemplo, que el contador tenga que cada 3 meses informar, cada 6 meses, todo eso no está reglamentado. Hay un desorden que, como se está viendo, se está tratando de ordenar en ese sentido, y eso es algo sí saludable, ¿no? Eso es lo que, en cuanto a lo que se ha manifestado hasta el momento, ¿no? Como se dijo al principio. Claro, tiene razón. No debemos dejar de lado una cuestión. El Colegio de Abogados es una asociación, es decir, una persona jurídica que tiene la calidad de asociación. Y por lo tanto, como cualquier asociación, tiene que saber cuáles son sus obligaciones. Como es tener los libros al día, los libros contables, el talón de asociado, el libro. Eso es una asociación. Y sin embargo, parece que no lo tenía. Pero, ¿sabes una cosa, Guillermo? Que me he permitido con que hicieron los auditores, me he permitido hacer un estado de cuentas, ¿ya? Puesto que lo que el auditor indica es siempre el 31 de diciembre de cada año. Todo lo que dice y todo lo puede confirmar. ¿Ya? Pero con esas cuentas me he permitido hacer un cruce. Ángel, pon la diapositiva que dice ingresos contra gastos 2000. A ver, producción. Bien, y aquí vemos cómo han sido los ingresos frente a los gastos hasta donde se tuvo
unos ciertos datos, ¿verdad? Y vemos que los ingresos aparentemente superaban a los gastos hasta el año 2021. Y a partir del año 2022 es cuando comienza el gasto a ser mayor que el ingreso, o sea, 2022, 2023, posiblemente 2024. Pero lo curioso de esto es que si sumamos todos los ítems, vamos a observar que hay una tendencia bastante preocupante, y es que los ingresos aparentemente frente a los gastos recogen una pérdida de algo más de 7 billones de soles. Es decir, lo que estamos viendo al analizar esta auditoría con esos pocos datos que nos aporta la auditoría es que la situación del Colegio de Abogados no es una situación boyante. Económicamente está en una situación bastante deficiente, ¿no? Por no decir que estamos en quiebra, ¿no? No sé qué puedes indicar tú, Guillermo, sobre este aspecto. Interesante el cuadro, porque nos permite determinar que los gastos en el año 2022 superan los ingresos, ¿no? Y ese es algo pues que no debería de haber ocurrido, en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, ¿no? La situación del colegio, y lo dijo también el auditor, ¿no? Mostró algo que se me quedó, y te lo comento para que podamos de repente seguir analizando, es de que con el dinero que ingresa, ojo, con el dinero que ingresa, no hubiera sido necesario, ¿no?, hacer préstamos, y que no es necesario. O sea, él anunciaba o manifestaba que había sumamente ingresos para que se pueda de repente solventar hasta una construcción, ¿no? Eso lo observó y lo puso y nos llamó a nosotros la atención, ¿no? Y eso se ve, por eso que es preocupante, ¿no?, que haya más gastos. O sea, ¿en qué se ha gastado? ¿Por qué se ha gastado? Obviamente se entiende aquí que innecesariamente, ¿no? Entonces ya eso nos lleva, como también lo dijimos en asamblea, es que ya ha habido irregularidades. La ampliación solicitada es para que de repente se determine o se de repente concretice algunas ideas que estén sueltas ahí. Pero ya el actual Consejo Directivo debería de tomar, ¿no?, acciones primero internas, creo yo, ante los órganos de ética de nuestra institución, porque no debe permitirse que se llegue al Colegio de Abogados y se realice este mal manejo, ¿no? Entonces, debe de haber una sanción administrativa interna. Y además, ya eso se lo dejamos a los penalistas, ¿no?, el tema de la implicancia penal, de qué tipo penal habrían llenado, ¿no?, con sus acciones, sus conductas, los directivos, y que se hagan las acciones penales y civiles de ser el caso, ¿no? Bueno, la próxima semana precisamente vamos a hablar de esas hipotéticas responsabilidades. Pero una cosa que quería indicar, bueno, yo efectivamente, ojalá ustedes puedan indicar que cuando haya asamblea, que pueda ser virtual también, ¿no? A través de Google Meet, y algunos podemos participar, ¿no? Pero una cosa importante es que el auditor dijo que con el dinero de los ingresos solamente era suficiente, pero quizás esa apreciación ha sido una apreciación poco gratuita. Y digo gratuita, ¿por qué? Porque en la propia auditoría se indica que no ha sido posible saber cuántos son los asociados. Entonces, si no ha sido posible, ¿cómo podría saber que con estos asociados, con estos ingresos, tendríamos una situación
financiera positiva. Bueno, no lo sé. Por eso yo digo, hombre, esa parte se podría haber solucionado simplemente revisando los listados de los asociados hábiles y no hábiles para las elecciones que hubo. Que no hubo ni una, ni dos, ni tres. Hubo varias, por lo menos varias titulaciones, y hubo un padrón por cada una de ellas. Tanto saber quiénes eran tampoco es tan difícil para obtener después un análisis de posibles ingresos que debieran haber tenido el colegio, ¿no? O sea, tampoco es tan difícil realizar ese cálculo. Pero la próxima semana, Guillermo, me alegro mucho que digas que van a hacer una ampliación, la analizaremos en su oportunidad, pero la próxima semana precisamente vamos a evaluar, y te invitamos si quieres participar, vamos a evaluar esas hipotéticas responsabilidades y qué podemos hacer. No, como digo, no es ir contra nadie, es simplemente saber que la institución no son las personas y que por lo tanto, tanto los de antes como los de ahora pueden incurrir en tipos delictivos, porque recordemos que para la ley, el artículo 425 del Código Penal, para la ley, las asociaciones de abogados también son clasificados como funcionarios y por lo tanto también pueden incurrir en delitos penales como, por ejemplo, el peculado. Pero eso lo veremos la próxima semana. Así es, Adolfo. Como se dijo al principio, no, estas cifras iban a ser alarmantes y queda claro que, bueno, por lo menos con este adelanto que nos encontramos en un déficit, ¿cierto? El Colegio de Abogados está funcionando, sin embargo, está funcionando en números rojos. Está operando, pero comprometido financieramente. Pero la próxima semana vamos... Yo diría Ángel, que hay que diferenciar lo que es la tesorería con lo que es un balance, ¿verdad? En contabilidad hay una cosa que se llama balance, que es el que determina el activo y el pasivo, y hay otra que se llama cuenta de resultados, que determina el resultado de un ejercicio concreto. Por lo tanto, lo que llama la atención en esta auditoría es que es muy posible que la situación en balance del Colegio de Abogados sea una situación de quiebra, aunque haya 300.000 soles o 500.000 soles en caja, o en caja piura o lo que sea. Es decir, que haya dinero no quiere decir que la situación del colegio sea bollante. Piensa una cosa, no lo hemos tocado porque no tenemos tiempo, pero el auditor tiene 2 capítulos dedicados a el inmueble que está en la carretera de Atacados. Y eso es también muy importante por el riesgo que conlleva. No hemos entrado, o sea, tenemos un tiempo determinado que es poquito y hemos hecho un análisis al por mayor. La próxima semana ya iremos desmenuzando algunas cosas. Si me permites, yo quisiera, Ángel, hacer de repente, no podremos, yo creo que no podemos hablar de que estamos en déficit, ni que estamos en rojo, ni nada de eso, porque fíjese que el préstamo, que es la carga que tiene ahorita el colegio, tenemos entendido que se está pagando puntualmente, o sea, se puede pagar, ¿no? Los ingresos, se ha aprobado un presupuesto para este año donde se nos ha explicado todo lo que se va a hacer y que se tiene para hacer y que se tiene dinero para hacer. Entonces, yo creo que el tema va más porque se gastó y no se informó, no se hizo ordenadamente las cosas, ¿no? Obviamente que también en el informe está el tema de unos celulares, ¿no? Y o sea, ha habido un desorden, y cuando hay desorden, obviamente que podrían haber acciones, lógicamente hasta de repente ilícitas, ¿no? Pero hablar de déficit, mi querido Ángel, parece que podríamos estar, los abogados que nos están escuchando se podrían alarmar, y no creo que lo que evidenciamos y lo que hemos visto en el colegio, que necesitamos a la expectativa de nuestra institución, no es. Ahora, lo que sí quiero, y estoy de acuerdo con el colega, es que, oiga, no se pueden dejar las cosas así como están. O sea, yo
creo que los abogados exigimos que quienes tienen un cargo directivo, decano o lo del consejo directivo, que se llegue ahí porque es un honor para uno estar en esos cargos, servir a los colegas. Entonces no se puede pasar sin sanción, ¿no?, administrativa, inicialmente creo yo, hasta que ya el tema penal es de otra índole, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay un estatuto, hay un código de ética, ¿no?, que los abogados tenemos que cumplir, y los directivos más aún. Entonces, eso creo yo, y es mi voz, levanto mi voz en ese sentido, de que se inicien acciones al respecto, porque creo que si queremos que el colegio crezca, ¿no?, debemos comenzar por ahí. Si no, todo el mundo que llegue, y listo, no pasa nada. No, esa idea que también tiene la población negativa a veces de que o torongo no come torongo, una frase muy popular, no debe de pasar en el colegio de abogados, y entiendo que la actual directiva está en ese camino. Sí, estoy de acuerdo, Guillermo, efectivamente, en lo que estás diciendo. Con respecto a la alarma, creo que los números son los números. La alarma, pues la hace la gente que quiera. Pero los números son lo que... Es decir, no es una forma de justificar. Quiero decir que cuando el auditor que hay que pagar cuentas por pagar, pero que no sabe de dónde sale, significa que aunque tú tengas dinero para pagar el préstamo, quizás es porque no estás pagando otras deudas. Y eso es lo que se debe determinar. Es decir, el colegio de abogados, si tuviera un saneamiento correcto, entonces no habría deudas, cero deudas. Pero parece que se debe a la seguridad social, a la SUNAT, a empleados. No creo que si hay deuda, es muy posible, o por lo menos esto figura en los estados financieros que nos han presentado, es muy posible que aun habiendo dinero para pagar un préstamo, no haya dinero para pagar la deuda. Si el informe financiero está realizado sobre los datos que tiene o que ha aportado la propia institución y no ha podido validarlo, también puede ser que esos datos estén falseados, que no haya la deuda o que no haya ese inmovilizado, o sea, se haya realizado lo que se llama contabilidad creativa, ¿no? Ahí observamos que un año había casi 1 millón de soles en tesorería y al año siguiente de 2 años apenas 15.000 soles. Es decir, si se ha hecho contabilidad creativa, no lo sé. Solo me refiero a lo que dice el resultado de la auditoría. Entonces, alarmante sería comprobarlo, pero decirlo no creo que cause alarma, sino comprobarlo sería lo trágico. No, pero... Claro, Adolfo. Bueno, ya hemos llegado al final, Adolfo. La otra semana vamos a hablar sobre responsabilidades civiles, penales. Creo que también tenemos a participar otro abogado. Esperemos la confirmación de él para el transcurso de la semana. Y nada, muchas gracias, doctor, por su participación aquí. Gracias a ti, gracias, Adolfo. Muy importante siempre conversar sobre la vida de nuestro colegio y siempre para aportar, para mejorar, para que esto siga creciendo. Y siempre, cuando gustes, no solamente por este tema del colegio, sino hay otros temas. Por ejemplo, ahorita está la ley de contrataciones, que ha entrado el día 22, es un tema que está espinoso y que sería bueno en algún momento de repente conversarlo, mi querido Ángel. Muchos saludos, Adolfo, y para cuando ustedes cuenten con este humilde servidor. Muchas gracias. Nosotros estamos tocar todos los temas de actualidad, pero el tiempo es el tiempo, ya llevamos 4 minutos fuera del tiempo. Gracias a los estimados televidentes por habernos visualizado en este día. Gracias, Adolfo. Saludos hasta España y nos vemos en un próximo programa aquí en Desayuna con tu abogado. Hasta luego. Hasta la próxima.